Hermanos, los invito a ir conmigo a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer los versículos 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hay un libro que se titula El cristianismo es Cristo, escrito por un autor del pasado reciente llamado Griffith Thomas. Y este libro comienza con una frase memorable. Dice este autor: el cristianismo es la única religión en el mundo que descansa en la persona de su fundador. Un hombre puede ser un fiel maometano sin tener el menor interés en la persona de Mahoma. De igual manera se puede ser un fiel budista sin conocer absolutamente nada de Buda. Pero con el cristianismo es completamente diferente. El cristianismo está unido a Cristo de tal manera que la visión que tengamos de Cristo encierra y envuelve, determina nuestra visión del cristianismo. El cristianismo es Cristo. Y si hay un pasaje del Nuevo Testamento en el que esta verdad se expresa de una manera contundente, es en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. En toda esta sección que hemos venido estudiando en las últimas semanas, Pablo insiste en el hecho de que la vida cristiana consiste esencialmente en nuestra unión con Cristo. Y aunque eso es algo que nosotros no podemos entender del todo de este lado de la eternidad, mis hermanos, la Biblia enseña que nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Y por causa de esa unión tenemos una nueva identidad, un nuevo estatus legal delante de Dios, pertenecemos a una nueva familia, tenemos un nuevo carácter, un nuevo destino. Y el eje alrededor del cual gira nuestra vida es completamente distinto también, como vemos en este pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy. Hay básicamente tres cosas que Pablo nos dice aquí acerca de la vida cristiana. Y hermanos, una vez más, yo les ruego a Dios que impacte profundamente nuestros corazones con las verdades encerradas en este texto. Hubiera podido predicar un mensaje de cada versículo, tal vez una serie de sermones de cada versículo, pero permítanme darles en sentido general las enseñanzas de este pasaje en tres proposiciones. En primer lugar, Pablo nos dice allí que la vida del cristiano está gobernada o debe ser gobernada por la paz de Cristo. Dice en el versículo 15 una vez más: y la paz de Dios, aunque el texto griego dice literalmente, la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué significa en este texto la paz de Cristo? ¿Y en qué sentido nosotros debemos ser gobernados por esa paz? En el Nuevo Testamento, esta expresión, la paz de Cristo, se usa en tres sentidos distintos, aunque íntimamente relacionados entre sí. Por un lado, la Biblia nos dice que los creyentes disfrutamos de paz con Dios, como una consecuencia de la obra redentora de Cristo. De hecho, Pablo ha hablado acerca de esa paz en el capítulo 1, versículo 20. Dice que por medio de Cristo, Dios ha reconciliado consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Mis hermanos, ya no hay hostilidad entre el creyente y Dios, porque Cristo asumió nuestra culpa muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Pero no solamente disfrutamos de paz con Dios por causa de la obra de Cristo, sino que también experimentamos en nuestros corazones la paz de Dios. Esa confianza y quietud que produce en el creyente, el saber que nuestras vidas están en las manos de un Padre amante, que está llevando a cumplimiento sus propósitos eternos para su gloria y para el bien de nuestras almas. Eso trae paz al corazón, independientemente de las circunstancias. Dice el Señor a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Nosotros no necesitamos de ansiolíticos para poder disfrutar de esa paz. Dice Cristo, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es de esa misma paz que habla Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 7, cuando dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De manera que los cristianos disfrutamos de paz con Dios y disfrutamos de la paz de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que debido a la muerte de Cristo en la cruz, no solamente fuimos reconciliados con Dios, sino que vinimos a formar parte de una comunidad llamada la Iglesia, en la que Cristo derribó todas las paredes que nos separaban unos de otros. Efesios capítulo 2. Carta de Pablo a los Efesios capítulo 2, versículo 14. Hablando acerca de la relación entre los judíos y los gentiles, Pablo dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros sabemos que en el día de hoy existen muchas barreras que separan a los seres humanos entre sí. Pero mis hermanos, en la época del apóstol Pablo era un asunto terrible. Los judíos le llamaban perros a los gentiles. Cuando un judío pasaba por delante de un samaritano, escupía en el piso como señal de desprecio. Y Pablo dice ahora, esas paredes de separación, esas enemistades que dividían a los hombres entre sí, han sido radicalmente eliminadas por Cristo en la cruz. Queridos hermanos, Cristo murió en la cruz del Calvario para ponerle fin a las enemistades que pudieran separar a sus hijos entre sí. Y de esa manera poder formar un solo cuerpo, su iglesia. Y por el contexto de Colosenses capítulo 3, yo estoy convencido que es de esa paz que Pablo está hablando allí. Noten lo que Pablo dice en los versículos 12 al 14 que estudiamos la semana pasada. Primero en el versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Las relaciones entre nosotros. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros. Perdónense unos a otros como Cristo nos perdonó. Sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Es indudable que Pablo está hablando allí de nuestras relaciones unos con otros. Ahora, ¿en qué sentido, mis hermanos, debemos ser gobernados por esa paz? Bueno, la palabra que Reina Valera traduce como gobernar
es un verbo griego que hace referencia a la labor de un umpire. Alguien que da su veredicto sobre dos competidores. Ustedes han visto esas situaciones donde dos corredores llegan casi al unísono. Bueno, ahora tenemos el photo finish. Podemos tomarle una foto y ver claramente qué fue lo que pasó allí. Pero en la época de Pablo no era así. Había un individuo que debía estar allí para decir quién ganó la carrera y quién no. Un umpire. O alguien que podía descalificar a un deportista que no estaba compitiendo según las reglas. De ahí que esta palabra también tomó el sentido de el que tiene el control. O en este caso, el factor decisivo para tomar una decisión u otra. De manera, mis hermanos, que lo que Pablo está diciendo aquí es que en nuestras relaciones personales en la iglesia, el árbitro que debe decidir nuestro curso de acción es la paz de Cristo. O como dice un comentarista, sin sacrificar nuestros principios, los creyentes deben relacionarse unos con otros en una forma tal que facilite y demuestre la paz que Cristo aseguró para ellos en la cruz del Calvario. Algunas personas, bueno, lamentablemente muchas personas, toman decisiones en su vida en base a la paz que sienten en el corazón. ¿Han escuchado ustedes ese tipo de personas que dicen, mira, yo decidí hacer esto porque yo sentí paz en mi corazón? Bueno, déjame decirte algo. Muchas decisiones equivocadas, decisiones que han traído consecuencias terribles sobre muchas personas, han sido tomadas con mucha paz en el corazón. Mis hermanos, ¿qué dice la Biblia en Jeremías capítulo 17? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mi hermano querido, no te lleves de tu corazón. No es de ese tipo de paz interior del que Pablo está hablando aquí. Lo que él está diciendo es que a la hora de tomar un curso de acción en vez de otro, el aspecto dominante debe ser aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación, como dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 19. Por eso es que Pablo continúa diciendo en el texto de Colosenses, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. Cuando Dios nos llamó eficazmente a la salvación, lo hizo a través de la iglesia y lo hizo para que nosotros vengamos a formar parte de esa iglesia. Nosotros somos miembros los unos de los otros. ¿Saben lo que ocurre, mis hermanos, cada vez que una persona se convierte al Señor y viene a formar parte de la iglesia? Bueno, lo que ocurre es un trasplante de miembro. Una de las cosas que saben los médicos es que cuando se hace un trasplante de algún órgano en el cuerpo, uno de los problemas es que muchas veces el cuerpo rechaza el órgano trasplantado. Y el éxito de la operación consiste precisamente en que el cuerpo se adapte a ese nuevo órgano, que el cuerpo reciba como si fuera suyo ese nuevo miembro. Pues ¿saben qué es lo que Cristo hace, mis hermanos? Cada vez que un nuevo creyente es añadido a la membresía de esta iglesia, es un trasplante de órgano. Y los trasplantes que hace Cristo son todos exitosos. El cuerpo no puede rechazar ese órgano, porque es Cristo mismo quien ha traído a esa persona a formar parte integral y esencial de ese cuerpo. Mis hermanos, si nosotros realmente valoramos la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nosotros no podemos tomar a la ligera la unidad que Él compró para su pueblo al precio de esa misma sangre. Sangre del Hijo de Dios. Ahora, eso no significa
que nosotros ahora vamos a hacernos de la vista gorda con respecto al pecado para no crear problemas. De hecho, vamos a ver más adelante en el versículo 16 que una de las cosas que debemos hacer es amonestarnos unos a otros. Esta no es una labor meramente de los pastores, es una labor de todo el cuerpo. Pero aun cuando nosotros nos amonestamos mutuamente, la motivación debe ser el beneficio del cuerpo de Cristo. Y la forma en que lo hacemos debe promover la paz y la unidad dentro del cuerpo. Nosotros debemos lavarnos los pies unos a otros, ¿verdad que sí? Lamentablemente hay creyentes que les fascina lavarle los pies al otro con agua hirviendo. No es lavarle los pies, no es achicharrarle los pies. Somos parte de un cuerpo. Y mis hermanos, van a surgir dificultades en medio nuestro, van a surgir tensiones, van a surgir malos entendidos, vamos a tener problemas porque todavía no hemos sido glorificados. Pero el factor decisivo en nuestra actuación, cuando esas cosas ocurran, el factor decisivo es promover la paz de Cristo. Promover la paz de Cristo. Eso que yo estoy pensando decir, eso que yo estoy pensando hacer en medio de esta dificultad, promueve la paz, promueve la unidad que Cristo hizo posible encarnándose y muriendo en una cruz. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice Pablo en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Esta palabra significa literalmente siendo diligente o poniendo el mayor empeño en preservar la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo. ¿Saben lo que ocurre, mis hermanos, cuando nosotros no estamos siendo proactivos, no estamos siendo intencionales en promover la paz y la unidad en el pueblo de Dios? Que sin quererlo vamos a ser usados por el diablo para crear división en la iglesia. Y por supuesto, ningún creyente verdadero se ve a sí mismo como un instrumento de Satanás para causar división en medio de la iglesia. Satanás es lo suficientemente astuto como para presentarlo de otra manera. No es una preocupación por la iglesia. Pero movido por esa supuesta preocupación por la iglesia, comenzamos a esparcir rumores. Comenzamos a hablar mal de otros hermanos o de otros pastores. Comenzamos a sembrar dudas en la mente y el corazón de otros hermanos. Mi hermano amado, mi hermana amada, no te engañes. Cuando un creyente, cuando un miembro de la iglesia no está cultivando activamente esas virtudes de las que Pablo habla en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14 que vimos la semana pasada, misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia, perdón. Cuando va por ahí quejándose y hablando mal de otros a sus espaldas, esa persona está siendo usada por el diablo. Independientemente de cómo él se evalúe a sí mismo, es un instrumento de Satanás para sembrar una semilla de división en la iglesia. ¿Cómo podemos combatir eficazmente ese espíritu malhumorado, ese espíritu querelloso que usualmente se encuentra detrás de todos los disturbios y de todas las divisiones en el pueblo de Dios? ¿Cómo? Bueno, mis hermanos, yo pudiera responder esa pregunta diciendo muchas cosas, pero voy a limitarme a la enseñanza de nuestro texto. Noten lo que sigue diciendo Pablo, Colosenses 3. Y la paz de Cristo
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una lectura rápida de ese pasaje puede llevar a alguien a pensar que Pablo ha cambiado bruscamente de tema al final de este versículo. Pero mis hermanos, no es así. Pablo está hablando de lo mismo que ha venido hablando antes. Y lo que él está diciendo es que la unidad y la gratitud están íntimamente relacionadas. La unidad y la gratitud están íntimamente relacionadas. Un creyente que realmente aprecia todo lo que Dios ha hecho a su favor, gratuitamente por gracia, le será mucho más fácil reaccionar con gracia ante las ofensas de los demás. ¿Qué dice Pablo en Colosenses 3:13? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan consciente tú estás de la cantidad de pecados que Cristo te perdonó en la cruz del Calvario, que te sigue perdonando y que te seguirá perdonando hasta que te lleve seguro a la gloria? ¿Qué tantos pecados Cristo te perdona cada día? Bueno, si tú aprecias ese perdón, si tú aprecias esa paciencia que tiene Dios para contigo, si tú aprecias esa bondad, esa benignidad de Dios en su trato para contigo, mi hermano, no te será muy difícil reaccionar con esa misma gracia cuando te sientas ofendido por otro. ¿Qué tanto tú valoras la gracia de Dios? ¿Qué tanto tú aprecias la gracia de Dios en Cristo? ¿Qué tantas acciones de gracias le das a Dios cada día por todas sus bondades y beneficios? Porque eso va a determinar la manera como tú te relacionas con las demás personas. Pero no solamente eso. Un creyente que realmente aprecia la gracia de Dios en Cristo podrá luchar eficazmente contra el enemigo más poderoso que tiene la unidad. ¿Saben cuál es el enemigo más poderoso de la unidad? La envidia. La envidia. Dice Guillermo Hendrickson al respecto: cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora ardiente y profundamente los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente envidiará las riquezas o los talentos de otros. Mis hermanos, déjenme decir algo que debe ser obvio para todos nosotros, pero yo quiero ponerlos a pensar en eso en esta mañana. La iglesia es una familia en la que existen, conviven al mismo tiempo la desigualdad y la igualdad. Voy a repetir eso otra vez. La iglesia es una familia en la que existe al mismo tiempo la desigualdad y la igualdad. Es obvio, mis amados hermanos, que no todos aquí tienen el mismo nivel económico. Es obvio, mis hermanos, que no todos aquí tienen el mismo nivel educativo. Es obvio que no todos aquí tienen los mismos dones y los mismos talentos. En eso hay desigualdad. Pero ¿saben qué? A pesar de eso, todos nosotros disfrutamos de la misma gracia de Dios. La misma gracia de Dios. Todos fuimos igualmente perdonados, todos fuimos igualmente reconciliados, todos fuimos igualmente adoptados en la familia de Dios, todos tenemos el mismo Padre, el mismo Salvador, el mismo Espíritu Santo morando en nuestros corazones, todos compartimos el mismo destino, todos seremos participantes de la misma herencia. Si nos enfocamos
En aquellos aspectos en los que no somos iguales, es muy probable que la amargura brote en el corazón y con ella las divisiones. Pregunta, ¿cuál es el antídoto de ese veneno? La gratitud. La gratitud, mis hermanos, es el antídoto de ese veneno. Mis hermanos, todos nosotros por igual tenemos un montón de cosas que agradecer a Dios. Si somos creyentes. Todos compartimos a igualdad aquellas cosas que realmente poseen valor eterno. Así que si en verdad apreciamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo gratuitamente, por gracia, en vez de ir por la vida demandando que los demás nos traten de cierta manera, no me saludó, no me invitaron, no. En vez de ir por la vida demandando ese tipo de cosas, más bien nos convertiremos en canales de bendición para otros. Mis hermanos, si nosotros somos creyentes, tenemos gracia que sobreabunda para darle a otros. Ahora, yo sospecho que el apóstol Pablo tenía otra cosa en mente cuando habló en este pasaje acerca de la gratitud. Déjenme hacerles una pregunta. Mis hermanos, ¿acaso no es cierto que muchas de las bendiciones y de los beneficios que nosotros recibimos de la mano de Dios, los recibimos a través de otras personas? ¿No es cierto eso? Piénsalo. ¿Y acaso no es cierto que la tendencia natural de nuestros corazones es a fijarnos en los pecados y debilidades de otros en vez de fijarnos en los beneficios que recibimos de ellos? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan frecuentemente tú le das gracias a Dios por los beneficios que recibes de otras personas? Oye la pregunta. ¿Qué tan frecuentemente tú le das gracias a Dios por los beneficios que tú recibes de otra persona? Piensa en esta semana que pasó. Te voy a dar un segundo para que lo pienses. Es que quiero que lo hagas, no es simplemente que me escuches a mí. Yo quiero que tú te detengas y pienses. Piensa en esta semana que acaba de pasar, del lunes a hoy. Tú puedes recordar si en esta semana tú le diste gracias a Dios por un hermano de la iglesia. ¿Le diste gracias a Dios por un familiar tuyo? ¿Le diste gracias a Dios por un amigo tuyo? Otra pregunta. En esta semana que pasó, ¿tú le diste las gracias a alguien? ¿Alguien recibió de ti palabras de gratitud en esta semana? No lo olviden, mis hermanos, la ingratitud genera amargura y división. La gratitud promueve la paz y la unidad en el pueblo de Dios. Pero debemos seguir adelante. No solamente debemos ser gobernados por la paz de Cristo, sino que Pablo dice también en segundo lugar que nosotros debemos ser saturados por la palabra de Cristo. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es fascinante, hermano, ver lo cristocéntrica que era la mente de Pablo. Es obvio que Pablo está hablando aquí de la palabra de Dios, y sin embargo le llama la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, la palabra que tiene a Cristo y su obra redentora como tema central. Cristo es el tema de la Biblia. Recuerden que el tema de Colosenses es precisamente la preeminencia del Señor. La palabra de Cristo.
¿Y qué nos dice Pablo acerca de esa palabra cuyo centro es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, que debe morar ricamente en nosotros? Este mensaje debe encontrar residencia permanente y confortable en nosotros. Algunos comentaristas se debaten en cuanto al significado de esa expresión en vosotros. Y ellos se preguntan, ¿ese en vosotros se refiere a cada creyente individual? ¿Es que la palabra de Cristo debe morar ricamente en cada uno de nosotros que estamos aquí y que somos creyentes? ¿O Pablo se está refiriendo a la iglesia como cuerpo? Bueno, yo creo que el contexto favorece la segunda opción. Yo creo que Pablo está hablando de que la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros como iglesia. Pero mis hermanos, yo no creo que estas dos opciones sean mutuamente excluyentes. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo ricamente entre nosotros si esa palabra no está morando ricamente en nosotros como individuos? Una cosa depende de la otra. Y noten que aquí yo no estoy hablando, ni Pablo tampoco, de leer regularmente la Biblia. Yo espero, mis hermanos, que si yo preguntara aquí, ¿cuántos de ustedes leen regularmente la Biblia? ¿Cuántos tratan de apartar un tiempo diario y específico para estar a solas con Dios, leyendo su palabra y orándole a Él y alabándole a Él? Yo espero que la mayoría, si no todos los cristianos que están aquí, por lo menos digan, yo procuro eso. Pero mis hermanos, el apóstol Pablo no está diciendo simplemente lean la Biblia todos los días. Él está diciendo, yo mando como un apóstol de Cristo, que la palabra de Él more ricamente en vosotros. ¿Qué significa eso? Bueno, evidentemente, eso implica leer la Biblia todos los días. Eso implica leer la Biblia regularmente. Eso implica exponerse a un ministerio en el que se me explique la palabra de Dios con fidelidad. Y aquí quiero traer una nota, sobre todo para aquellos que son tecnológicos. Mis hermanos, nosotros vivimos en una época fascinante. Tenemos el Internet. Sí, con el Internet se puede ver pornografía, cómo hacer una bomba atómica. Pero con el Internet también se puede descargar, para decirlo en español, muchos buenos sermones de la palabra de Dios. Y no solamente contamos con la Internet, sino que también tenemos MP3, tenemos iPod. Podemos hacer ejercicio oyendo la palabra de Dios grabada. Podemos hacer muchas cosas en la casa, escuchando sermones de la palabra de Dios. Tenemos un lugar como sermonaudio.com, donde hay miles y miles y miles de buenos sermones de la palabra de Dios. Tú sabes lo que tú debes hacer, buscar todas las formas que sean posibles para ti, para saturar tu sistema de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No se trata simplemente de leer la Biblia todos los días. Se trata de meditar en la palabra leída. Se trata de relacionar la Biblia con todas las cosas que nos ocurren diariamente. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién escribió ese salmo? Lo escribió el rey David. No era un vago. No era un monje que se había ido a lo alto de una montaña para no tener que pagar la luz, ni pagar el agua, ni pagar el teléfono. No era un rey, era un hombre sumamente ocupado. Pero David dice que el hombre bienaventurado es aquel que medita en la palabra de Dios día y noche. Es un hombre que va por la vida relacionando todo lo que le ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que satura el sistema mental de ese hombre y de esa mujer.
¿Y qué sucederá cuando todos los creyentes están siendo saturados por la palabra de Dios? Oh, mis hermanos, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Examina tus conversaciones. Decía un puritano que algunos hombres son como ese pez que Pedro sacó del agua, que cuando le abrió la boca tenía una moneda adentro. Todo lo que hablan tiene que ver con dinero, ganar dinero, comprar, compré, vendí. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Pablo dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y miren, mis hermanos, si hay un versículo en el Nuevo Testamento que está siendo sorprendentemente puesto a un lado en muchas iglesias en el día de hoy, es este. Pablo está diciendo aquí que los creyentes se enseñan y se exhortan mutuamente en toda sabiduría a través de los himnos que cantan. Y esto es interesante porque nosotros debemos cantar con nuestra mente puesta en el Señor. Dice, cantando con gracia al Señor. La dimensión más importante de los himnos es hacia Dios, pero yo no puedo descartar la dimensión horizontal. Nosotros debemos enseñarnos y exhortarnos unos a otros en toda sabiduría a través de los himnos que cantamos como congregación. Vayan conmigo a Colosenses 1:28, 1:27, perdón. No, 28. Pablo está hablando aquí acerca del contenido de su ministerio y de la meta de su ministerio. Y Pablo dice aquí, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, la misma palabra de Colosenses, y enseñando a todo hombre, la misma palabra de Colosenses 3:16, en toda sabiduría, la misma palabra de Colosenses 3:16, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que la meta de su ministerio era exactamente la misma meta que la iglesia debe tener con los himnos que canta. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Eso es lo que Pablo hacía cuando predicaba la palabra, y eso es lo que él está diciéndonos a nosotros que debemos hacer con nuestros himnos. Ese es el tema. El mismo cuidado que nosotros debemos tener con respecto a quién se para aquí en el púlpito para predicar la palabra de Dios es el mismo cuidado que debemos poner al seleccionar nuestros himnos. Eso es lo que estoy diciendo. Así como los pastores no debemos permitir que cualquiera venga y se ponga frente a ustedes a predicarles la palabra, así también debemos ser celosos con los himnos que escogemos para cantar aquí. Escuchen lo que dice Warren Wiersbe. Y escuchen esto con mucha atención, hermanos. Estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología, buena y mala, de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. ¡Wow! Y sigue diciendo Wiersbe, muchos sermones son doctrinalmente sanos y contienen una buena cantidad de información bíblica, pero carecen del contenido emocional necesario para conseguir el asentimiento de los oyentes. La música, sin embargo, alcanza la mente y el corazón al mismo tiempo. Posee el poder de tocar y mover las emociones, y por esa misma razón puede ser un maravilloso instrumento en las manos del Espíritu de Dios o un arma terrible en las manos del diablo. Escuchen otra vez lo que dice Wiersbe al principio. Estoy convencido de que las congregaciones aprenden más teología,
buena y mala, de las canciones que cantan que de los sermones que escuchan. Mis hermanos, el propósito de nuestros cantos en la iglesia no es entretener. El propósito de nuestros cantos en la iglesia es alabar a Dios y edificarnos mutuamente. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas a la vez. ¿Y cuál es el modelo más seguro que podemos seguir para lograr ese doble objetivo? Noten el modelo. Oh, mis hermanos, el modelo de los salmos. Qué bueno, cantamos salmos hoy aquí. Solamente salmos. El modelo de los salmos. ¿Qué dice Pablo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y algunas personas comienzan a elucubrar qué significan estas tres categorías. Bueno, déjenme decirles lo que yo pienso, y hasta que me demuestren lo contrario, estoy completamente seguro de eso. Yo creo que Pablo se está refiriendo a los salmos en las tres categorías. ¿Y por qué lo pienso? Porque la misma Biblia me apoya para eso. Yo no creo que tengo que demostrar que la palabra salmo se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. No hay que probar eso, ¿verdad que no? ¿Y qué de la palabra himno y la palabra cántico? Bueno, la palabra himno se usa en una versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. El Nuevo Testamento se escribió en griego, el Antiguo en hebreo, pero hay una traducción de la Biblia del hebreo al griego que fue la que usaron los apóstoles. De manera que esta versión griega tuvo mucho impacto, mucha influencia en la mente y la forma de pensar de los apóstoles. Y es interesante que la palabra himno que Pablo usa aquí se usa en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea tejila, que es la que usaban los hebreos para señalar a los salmos. De hecho, hay varios salmos que en la Septuaginta, en el título, tienen la palabra himno, solo que en nuestras versiones se traduce canto de alabanza. ¿Recuerdan ustedes en el Salmo 43? Salmo 43, un salmo muy conocido, incluso se puede cantar. Dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. La palabra alabanza en la Septuaginta es la misma palabra himno que Pablo usa en Colosenses 3:16. ¿Y qué de la palabra cánticos? Aparece 36 veces en los títulos de los salmos. Y lo interesante es que en algunas ocasiones aparece combinada con la palabra salmo. Vayan al Salmo 65. Salmo 65. Lean los titulitos arriba. Al músico principal, salmo, cántico de David. Por fin, ¿es un salmo o es un cántico? Es un salmo que es un cántico. Salmo 66. Al músico principal, cántico, punto, salmo. Capítulo 67, al músico principal en Neginot, salmo, cántico. Salmo 68, al músico principal, salmo de David, cántico. Y alguien dirá: pastor, ¿cuál es el punto? El punto es que los tres términos que Pablo usa en Colosenses capítulo 3, versículo 16, se usan en el Antiguo Testamento para referirse a los salmos. Por eso es que no es tan fácil hacer una clara distinción entre estas tres categorías. ¿Cuándo un salmo es un salmo? ¿O cuándo un salmo es un himno? ¿O cuándo un salmo es un cántico? Yo no sé. Pero algo sí puedo decir con toda seguridad. Y es que nosotros debemos procurar que los himnos que nosotros cantamos en la iglesia deberían reflejar esas características de las composiciones inspiradas por el Espíritu de Dios que aparecen en el libro de los Salmos. Los judíos no se alimentaban espiritualmente de canciones breves y superficiales con muy poco contenido teológico que repetían 1000 veces. No, eso no es lo que nosotros vemos en los Salmos.
Algunas personas dicen, pastor, ¿usted sabe que la gente de hoy no es muy dada a pensar profundamente? Bueno, primero eso es un insulto a la gente de hoy. Pero en segundo lugar, el 97% de la población en Israel en el Antiguo Testamento no sabía leer ni escribir. ¿Y saben qué? Se aprendían los salmos de memoria. Tomen cualquier salmo. De los 150 salmos que hay en el Salterio, la mayoría puede ser convertida en un himno que tiene más de 5 estrofas en el día de hoy. Solamente hay 5 salmos en la Biblia que son breves. 5 de 150. Y no son repeticiones sin sentido. Mis hermanos, ¿qué está pasando en las iglesias en el día de hoy? ¿Qué está pasando? Los himnos deben ser instrumento de enseñanza, dice Pablo aquí. El hecho de que la música de un himno sea pegajosa, el hecho de que toque nuestras fibras emocionales, eso no es suficiente para que la cantemos en nuestros servicios de adoración. Eso no es suficiente. Así como nosotros no queremos o no debemos querer sermones ligeros y mediocres. ¿O ustedes quieren sermones ligeros y mediocres? Si nosotros no queremos sermones ligeros y mediocres, tampoco debemos querer como iglesia cantar canciones ligeras y mediocres, porque el canto y la predicación cumplen el mismo objetivo en la Biblia. El mismo. Por supuesto, para que no me malinterpreten. De más está decir que la alternativa no es una alabanza cerebral desprovista de emociones. No, la alternativa es una alabanza que impacta profundamente nuestras emociones, primariamente por las verdades del Evangelio que comunica y secundariamente porque es llevada a través de una música que es consonante con esas verdades. Me alegró muchísimo que Lester hiciera algo con la música hoy, porque yo creo que lo que él hizo fue correcto. Mis hermanos, la música debe ser un vehículo apropiado para la letra que comunica. Yo le he dicho muchas veces aquí, cuando nosotros cantamos el famoso himno Tu pueblo jubiloso, como se cantaba antes, a mí particularmente me hacía un cortocircuito en la cabeza. Tu pueblo. Jubiloso, no me parece muy jubiloso. Esa música no es un vehículo apropiado para cantar ese himno. Así de simple. Así que yo no estoy abogando por una alabanza cerebral desprovista de emociones.
Yo estoy abogando por una alabanza que levante profundamente nuestras emociones, pero en primer lugar por las verdades evangélicas que contiene. En segundo lugar, por la música apropiada que sirve de vehículo a esa letra. La música es sierva de la letra, no al revés. Pero todavía hay algo más, y lo voy a ver muy brevemente, hermanos. Ya se está acabando el año, yo no predico el domingo que viene. Muy brevemente, Pablo dice en Colosenses que nosotros debemos ser gobernados por la paz de Cristo, debemos ser saturados por la palabra de Cristo, y en tercer lugar, versículo 17, todo lo que hacemos debemos hacerlo en el nombre de Cristo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez la gratitud. Quizá la mejor manera de comprender el alcance de estas palabras es pensando en un embajador. Si nosotros enviamos un embajador dominicano a una nación, ese individuo no va allí a decir cuáles son sus opiniones con respecto a ciertas cosas. Ese individuo está representando el gobierno dominicano y su agenda debe ser la del gobierno dominicano. Él no está allí para promover sus intereses, él está allí para, por lo menos no debería ser, él está allí para promover los intereses de su país. Bueno, hermanos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro rey se llama Jesucristo y nosotros somos sus embajadores. ¿Qué estamos supuestos a hacer aquí? ¿Promover los intereses del reino? ¿El nombre de Cristo? ¿Representarlo a Él? Es evidente, hermanos, que Pablo no divide la vida cristiana en compartimentos. Pero en esto debo comportarme como un cristiano, pero en esto otro puedo seguir la inclinación de mi corazón. No. Cristo es Señor. Y es Señor de todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué dice Pablo aquí? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Sam Storm lo explica de este modo. Esto significa en el nombre del Señor Jesús, por causa del Señor Jesús, o reconociendo abierta y explícitamente que solo Él es soberano y Señor sobre todo, o para la gloria del Señor Jesús, o admitiendo humildemente que Él es la fuente de todo bien, o por causa de quien Él es y por todo lo que Él llevó a cabo en su vida, muerte y resurrección. Todo eso significa en el nombre de Jesús. Para ponerlo en un lenguaje más práctico, lo que Pablo está diciendo aquí es que los cristianos no actuamos a la ligera, los cristianos no actuamos por impulso, consideramos cuidadosamente si lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer es consecuente con nuestra profesión de fe. Hay muchos aspectos de la vida cristiana que nosotros llamamos áreas grises, donde nosotros no vemos claramente una directriz de la Biblia. Bueno, mis hermanos, he aquí una buena guía para decidir en esas prácticas grises. Sam Storm sugiere las siguientes preguntas. ¿Puedo hacer esto en el nombre y para la gloria de Cristo? Otra pregunta. ¿Es esta una decisión que me estimulará y facilitará darle gracias a Dios? Tú puedes al final de eso decir, gracias Señor por esta película que acabo de ver. Esa es la pregunta. ¿Será esto algo que honre a mi Salvador? ¿Cuál decisión o dirección mostrará más claramente a Cristo como el tesoro de mi vida y como el Dios hermoso y glorioso que Él es? Señor, este vestido me queda pintado. Ahora, si yo me lo pongo, yo voy a mostrarle al mundo que Cristo es mi Señor. Yo voy a mostrarle al mundo con esta ropa que Él es mi tesoro, que yo vivo enteramente para Él. Esa es la pregunta. Y hermano, yo insisto, Pablo no excluye absolutamente nada. Todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús.
He ahí el cuadro de una vida cristocéntrica. No se trata de seguir un conjunto de reglas. No se trata de procurar continuamente nuevas experiencias espirituales. No, mis hermanos, se trata de conocer a Cristo, admirar a Cristo, vivir para Cristo y en dependencia del Espíritu Santo ser cada vez más como Él. Es de eso que se trata la vida cristiana. Y amigos, si tú estás aquí sin Cristo, déjame aclararte algo. Nadie se va a salvar tratando de imitar a Cristo. De hecho, te lo voy a poner más lejos. Es que es imposible que nosotros imitemos a Cristo. No, lo que Dios demanda de ti en este momento es que tú te arrepientas de tus pecados y vengas a Él en arrepentimiento y fe, confiando en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, descansando únicamente en los méritos de Él, no en los tuyos. Entonces, y solo entonces, podrás comenzar a vivir la vida cristocéntrica que Pablo describe en este pasaje. Que el Señor bendiga abundantemente su palabra en esta mañana para la edificación de los creyentes y para la salvación de los incrédulos. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, porque hace 2000 años tú inspiraste al apóstol Pablo para que escribiera una carta a una iglesia desconocida en Asia Menor. Y hoy, 2000 años después, nosotros estamos derivando beneficios de esta carta. Gracias por tu palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas, gracias por Cristo, que es el centro de esa palabra. Señor, mira a cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir vidas cristocéntricas. Señor, ayúdanos a ser cada vez más como nuestro precioso y bendito Salvador Jesucristo. Y mira a aquellos que están aquí que no te conocen. Señor, muévelos eficazmente a Él, muévelos eficazmente a venir a Cristo en esta misma hora en arrepentimiento y fe. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén.